Las ecuaciones que vamos a estudiar son las llamadas ecuaciones diferenciales totales exactas, que van a ver que el método de resolución de este tipo de ecuaciones va a ser algo similar a lo que ya estuvimos viendo antes. Bueno, vamos a presentarla. ¿Cómo se distingue una ecuación diferencial total exacta? Las ecuaciones diferenciales totales exactas son aquellas que responden a esta forma. Tengo alguna función por diferencial de x más otra función por diferencial de y igual a 0. Siempre y cuando el primer término de esta ecuación diferencial sea el diferencial de una función escalar. O sea, para que esta sea total exacta, tiene que existir un campo escalar u diferenciable tal que esta primera expresión es el diferencial de ese u. ¿Está bien? Esto parecido, muy parecido, ya lo vivimos en algún momento en integrales de línea, ¿no? Donde había un campo escalar u que aparecía también, ¿no? ¿Se acuerdan con qué tenía que ver? Esto del u. ¿Sí? ¿Cómo con phi? ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos en integrales de línea asociado con función potencial, ¿no? La u era esa función de la cual f era su gradiente. Bueno, en vez de hablar de gradiente, ahora vamos a hablar de diferencial. El primer término de nuestra ecuación diferencial tiene que ser el diferencial de un campo escalar u. Eso tiene como lectura qué función tiene que cumplir P y qué función debería cumplir Q para que esto sea el diferencial de U, que esté asociado con U. ¿Cómo se llama el diferencial de un campo escalar? Eso te está yendo a integrales de línea, ¿no? Ahora vuelvo. Si esto es el diferencial de un campo escalar, el primer término de esta función que está multiplicada por diferencial X, ¿con qué tenía que ver? Con las derivadas parciales de... Eso, ¿no? Con la derivada parcial u'x. Y esto tendrá que ver con u'y. Con lo cual, dicho de otra manera, estamos diciendo lo mismo que usamos antes para función potencial. Porque P era la derivada de u respecto de x y Q era la derivada de u respecto de y. O sea que en lugar de hablar de gradiente, hablo de diferencial, pero con las mismas condiciones. Lo cual, lo que vimos en integrales de línea nos va a venir muy bien para reconocer este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Cuándo u era el gradiente? ¿Cuándo f era el gradiente de un u? ¿Qué condición teníamos que pedir sobre P y Q para que esa expresión sea el gradiente? ¿Se acuerdan? La matriz jacobiana tenía que ser simétrica. Sí, y eso equivalía a pedir ¿qué cosa? La derivada parcial de ser igual. ¿Cuáles? A ver, ayúdenlo el resto. P derivada respecto de y, sí, tiene que ser igual a Q derivada respecto de x. Esto es lo que voy a usar yo para reconocer las ecuaciones diferenciales como totales exactas. Cuando vienen dadas de esta manera, recuerden, tienen que venir dadas de esta manera, la ecuación diferencial será total exacta si se cumple esto. O sea que son muy fáciles de reconocer. ¿Está bien? Muy fáciles de reconocer. En las variables separables, la forma de reconocerlas era se podían separar las variables. En las totales exactas, la forma de reconocerlas es cuando vienen dadas de esta manera, se tiene que cumplir esta condición. ¿Bien? Esto es lo que hace a cómo se reconoce una ecuación total exacta. Ahora vamos a ver cómo se resuelve una total exacta. Bueno, de lo que vimos recién, de la expresión de la ecuación diferencial, sí, P de x más Q de y tenía que ser el diferencial de un u, y la ecuación diferencial tenía eso igualado a 0, o sea que de la ecuación diferencial se deduce que el diferencial de u tiene que ser 0. Para que el diferencial de un campo escalar resulte nulo, ese campo escalar tendrá que ser como... ¿Qué condición tiene que cumplir un campo escalar para que su diferencial sea 0 siempre? Mucho más fácil que lo que están pensando. No tiene nada que ver con integrales de línea. El diferencial de un campo escalar tiene que ver con las derivadas parciales por los diferenciales. Para que el diferencial sea 0 siempre, ambas derivadas parciales tienen que ser 0, ¿no? Bueno, ¿y qué campo escalar tiene ambas derivadas nulas?
¿Cómo tiene que ser ese campo escalar? Un número. Un número, tiene que ser constante. Bueno, justamente esa va a ser la solución. Entonces, de la expresión de la ecuación diferencial se deduce que el diferencial de u tiene que ser 0, de donde la solución de esta ecuación diferencial será de la forma u de xy igual a k. La solución no es u, la solución es u igualado a una constante. Porque eso es importante reconocerlo. Porque si yo pongo u de xy igual a una función, eso no puede ser solución de una ecuación diferencial total exacta, porque eso depende de dos variables. Entonces no puede ser solución de una ecuación diferencial ordinaria. Las ecuaciones diferenciales ordinarias tienen una única variable independiente. ¿Está? En cambio, si yo tengo una expresión en xy igualada a una constante, esa es la expresión implícita de una función donde hay una variable que depende de otra. Por eso es que es importante distinguir. La solución no es u, la solución es u igualada a una constante, que es distinto. ¿Está? Entonces, la solución es de la forma u de xy igual a k, donde el u va a ser aquella función escalar que cumpla con estas condiciones. U derivado respecto de x es p, u derivado respecto de y es q. O sea que la forma de hallar la solución general es hallar la función potencial, u, como hicimos antes para integrales de línea, y a esa función potencial igualar una constante. Y con eso queda resuelta la ecuación diferencial. ¿Está? O sea, nada demasiado nuevo. Veamos un ejemplo para que se convenzan de eso. En este ejemplo nos proponen hallar la solución general. En realidad, bueno, ahora lo aclaramos. En realidad debería decir hallar la solución, ¿no? Hallar. Ahora vemos por qué. Esto no iría. Hallar la solución de la ecuación diferencial que verifica que en 0 vale 3. ¿Por qué no es general? Porque me están dando una condición inicial. Como me dan una condición inicial, yo no voy a encontrar todas, voy a encontrar una que cumple que i en 0 vale 3 y me piden indicar el intervalo donde queda definida dicha solución. Cuando ustedes vean en la guía los ejercicios que involucran este tipo de ecuaciones diferenciales, en general me dan condiciones iniciales, pero no me piden intervalo. ¿Por qué? Porque en general resulta muy difícil despejar i de esas expresiones a las que llegan. Entonces siempre en un ejercicio lean bien si es necesario encontrar el intervalo o no. Si no piden encontrar el intervalo, no es necesario despejarla ahí. Queda como implícita y ya. ¿Estamos? Bueno, lo primero que vamos a hacer para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales entonces es confirmar que efectivamente se trata de una ecuación total exacta. Para lo cual vamos a verificar esa condición que expresamos antes. Si este es P y este es mi Q, para que esta ecuación diferencial resulte total exacta, debería cumplirse que P derivado respecto de I debería ser igual a Q derivado respecto de X. Bueno, ¿se cumple? ¿No se cumple? ¿Cuánto vale P derivado respecto de I? 2x. Y si ahora derivo Q respecto de X, 2x. lo cual me indica que estamos efectivamente ante una ecuación diferencial total exacta. ¿Sí? Entonces, como es una ecuación diferencial total exacta, por lo que leímos antes, esto significa que la solución general es de la forma u de xy igual a k, donde esa función u de xy es un campo escalar tal que u derivado respecto de x es p y u derivado respecto de y va a ser q. Entonces, el primer paso será encontrar la función u de xy y eso lo igualamos a una constante y ya está resuelta la ecuación. Bueno, ustedes dirán, ya sabemos encontrar el u, así que ¿por dónde arrancábamos? A ver, ¿qué hacíamos? ¿Integras alguna de las dos?
partimos de alguna de las dos, es indistinto, la que le resulte más sencilla de integrar. Por ejemplo, X o Y. No escucho. U' X, bueno. Si U derivada respecto de X es 2xy, para encontrar U, tendré que integrar esa expresión respecto de la variable X. Y esa integral me da x cuadrado por y, ¿no? ¿Y a esto qué le tenía que sumar? Alguna función alfa que dependiera de la variable respecto de la cual todavía no integré. ¿Sí? Para encontrar esa función ahora lo que tengo que hacer es usar la condición que todavía no usamos, que es que conocemos la derivada de u respecto de y, ¿no? Voy a usar esta expresión que todavía no la usé. Voy a usar el u' ahí. Entonces voy a comparar esta expresión con la derivada de esta función u que encontré. Si efectivamente esta es la u que estoy buscando, deberían ser iguales. ¿Está? Entonces, derivo u respecto de y, que en este caso me va a quedar un x cuadrado más alfa prima. Y la comparo con el dato que teníamos, que es que esa derivada debería ser x cuadrado menos 1. Esto por esta condición. Y de ahí vamos a llegar a que cuánto debería ser alfa prima. Entonces alfa, ¿cuánto debería valer? Menos i, ¿no? La integral de menos 1 respecto de i. O sea que alfa de i debería ser igual a menos i más c. ¿Sí? Entonces esto lo vuelvo a reemplazar en la expresión de u y ahí encontramos la solución general que buscábamos. En principio la función potencial. Nos va a quedar x cuadrado por y menos i más c. Esta es u, no es la solución general. Ven acá, si ustedes ponen esto como solución general, es una función que depende de dos variables. Y nosotros dijimos que solo vamos a trabajar con soluciones que dependen de una sola variable. Por eso es que esto no puede ser solución. La solución es esto igualado a una constante. ¿Está? Así que mi solución general es x cuadrado por y menos i igual k. ¿Sí? Fíjense que acá no puse la c, porque la c con la k se van a juntar en una sola constante, ¿no? Por eso es que ahí ya directamente puse una. Y esa sería la solución general. ¿Bien? O sea, estas no tienen demasiado nuevo para contar, es más de lo que ya sabemos. Fíjense si hasta acá. De paso sirve como repaso de integrales de línea, así que si de nuevo todavía hay cosas que quedaron pendientes en lo que respecta a búsqueda de función potencial, es un buen momento para plantearlas. ¿Bien acá? Bueno, lo que resta entonces ahora es utilizar las condiciones iniciales para buscar la particular que nos pidieron. ¿Está? Los espero que... ¿Ya está? ¿Copiaron? Bien, entonces, ahora me cuentan ustedes esta porque no me... x cuadrado por y menos i.
Entonces, la solución general nos había quedado x cuadrado por y menos y igual a k. Entonces ahora lo que hago es aplico las condiciones iniciales. ¿Qué era? A ver si lo escribo bien, ¿Y en 0 valía 3? Sí. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? En la expresión de la solución general voy a buscar el valor que tiene que tener el parámetro k para que se cumpla esta condición. Cuando x vale 0, y tiene que valer 3. Así que reemplazo. Como x vale 0, me va a quedar 0 menos 3 igual a k, de donde k tiene que valer menos 3, de donde la solución particular que estoy buscando nos va a quedar en principio de esta manera, en forma implícita. Si el ejercicio no pidiera como pide, determinar el dominio, el ejercicio terminó acá. Esta ya sería la solución particular que cumple con las condiciones iniciales y ya. Si como pide tenemos que determinar el dominio, acá sí estoy obligada a despejar y en términos de x como para ver para qué valores de x eso tiene sentido. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Tengo que despejar y en términos de x, para lo cual me conviene sacar factor común y. Y ahora divido por x cuadrado menos 1. Y esto sería la misma solución particular, pero ahora dada en forma explícita. La y ya está despejada. ¿Bien? Bueno, lo que nos piden es especificar para qué valores de la variable x esto tiene sentido. Recuerden que esto no solo involucra analizar la solución, sino también la ecuación diferencial. Nuestra ecuación diferencial tenía sentido para cualquier valor de x, así que no había restricciones ahí. Y esto, ¿para qué valores de x tiene sentido? Todos los reales salvo el 1 y el menos 1. Claro, si uno mira la solución, esto no está definido ni en 1 ni en menos 1 porque se anula el denominador. Sin embargo, decir todos los reales menos 1 y menos 1 no es un intervalo, sino que son 3 intervalos, ¿no? En el conjunto de los reales, si yo saco menos 1 y saco 1, me van a quedar 3 intervalos, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 en adelante, ¿no? Yo de esos 3 necesito dar 1, o podría dar los 3 por separado, pero lo cierto es que para nuestro problema hay uno que tiene más sentido que los otros. En función de cómo está planteada la solución, de cómo viene dado planteado, ¿cuál les parece a ustedes que de los 3 tiene más sentido para lo que nos piden? De uno más. ¿Qué opinan? Menos 1 a 1 porque te pide y 0. Ese tiene más sentido. Porque yo quiero que la función esté definida para x igual a 0. Si quiero que la función esté definida para x igual a 0, tengo que dar un intervalo que contenga el x igual a 0. Entonces, cuando hay más de un intervalo posible de solución, me voy a quedar con aquel que contenga el valor de x de la condición inicial. Entonces, de los 3, el x igual a 0, queda contenido en por lo tanto, el intervalo que voy a elegir es justamente ese, el que va de menos 1 a 1. Y esta va a ser la solución que estoy buscando del problema de valores iniciales. ¿Está? ¿Sí? De esta forma se eligen los intervalos cuando tengo más de una alternativa, como nos pasa acá. Miro cuál es la condición inicial y en términos de eso elijo. ¿Ok?
Bueno, y de esta forma entonces se resuelve cualquier ecuación total exacta. No hay nada demasiado nuevo, sino que es aplicar lo que ya vimos sobre integrales de límite.